En cuanto a la congelación de los asentamientos, cuando Sharon convencía a su gabinete extremista de que aceptara la hoja de ruta, explicó que aquí no hay restricciones y ustedes pueden construir para sus hijos y sus nietos y yo espero que también para sus bisnietos. En el plano retórico, la hoja de ruta parecería ofrecer más a los palestinos que el proceso de Oslo. Emplea términos como Estado palestino, fin de la ocupación, congelamiento de toda actividad colonizadora, etc. Expresiones que no aparecen en los protocolos de Oslo, pero las apariencias se engañan, descontando los elementos extremistas. Israel y su patrono no abrigan intenciones de apoderarse de territorios más allá de la utilidad o de la conveniencia, ni dar a Israel el gobierno del grueso de la población palestina. Unas notas. Amira Haas en Hasser, 28 de mayo de 2003. Greymar en New York Times, 27 de mayo de 2003. La construcción de hechos sobre el terreno ha avanzado lo suficiente para permitir la libre utilización de expresiones que antes hubieran dado al traste, como los planes que se han llevado a cabo en la última década y que ahora se afianzan con mayor firmeza. Aparte de la retórica de las visiones, hay una fuente de información más sustanciosa, las acciones, ateniéndonos apenas a unos pocos ejemplos. En diciembre del 2000 el gobierno de Bush causó cierta consternación en el exterior cuando vetó una resolución del Consejo de Seguridad promovido por la Unión Europea para la puesta en práctica del Plan Mitchell de Washington y de esfuerzos por reducir la violencia mediante el envío de observadores internacionales, a lo que Israel se opone tenazmente. Su presencia podría aminorar la violencia palestina, pero igualmente impediría la represión y el terror israelíes. Días antes del veto, Washington boicoteó una conferencia en Ginebra de las altas partes contratantes de las convenciones de Ginebra, convocada para examinar la situación en los territorios ocupados. El boicot produjo el doble veto. De costumbre, se bloquean las decisiones y muy poco se informa de los hechos y se los borra de la historia. La conferencia ratificó la aplicación de la Cuarta Convención de Ginebra a los territorios ocupados, de tal manera que muchas de las acciones de Estados Unidos e Israel allí son crímenes de guerra ante la ley estadounidense. La conferencia reiteró su condena a los asentamientos de Israel financiados por Estados Unidos y la práctica de homicidios premeditados, torturas, deportaciones ilegales, privación intencionada del derecho a un juicio justo y regular, sostenida y destrucción y enajenación de propiedades, llevados a cabo de manera ilegal y gratuita. Unas notas. Conferencia de altas partes contratantes, Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories, enero-febrero del 2002. La Cuarta Convención de Ginebra, instituida para penalizar oficialmente los crímenes de los nazis en la Europa ocupada, es un principio esencial del derecho internacional humanitario. Repetidamente se ha afirmado su aplicabilidad a los territorios ocupados por Israel, entre otras veces por el embajador de Estados Unidos en la ONU, George Bush, septiembre de 1971, y en las resoluciones del Consejo de Seguridad. Entre ellas está la resolución 465-1980, adoptada por voto unánime, que condenó las prácticas de Israel auspiciadas por Estados Unidos como violaciones flagrantes de la Convención, y la resolución 1322, octubre del 2000, con 14 votos a favor y 0 en contra, con la abstención de Estados Unidos, que exigía a Israel cumplir escrupulosamente sus responsabilidades ante la Cuarta Convención de Ginebra. En calidad de altas partes contratantes a Estados Unidos y las potencias europeas, los obliga el pacto solemne de aprehender y enjuiciar a los culpables de estos crímenes, incluyendo a sus propios gobernantes. En su continuada omisión de este deber están realzando el terror, para tomar prestadas las palabras de censura de Bush II contra los palestinos. La posición estadounidense se ha desplazado con los años, desde el apoyo a la aplicabilidad de las convenciones a los territorios ocupados
pasando por la abstención en la época de Clinton y finalmente hasta el entorpecimiento de su aplicación con Bush II. El gobierno de Bush dio asimismo otros indicios de apoyo tácito a la represión violenta. Así, mientras Ariel Sharon realizaba su violenta ofensiva en Cisjordania en abril de 2002, se despachaba a Colin Powell para llevar la paz. Este deambuló por el Mediterráneo y llegó a Israel justo cuando los defensores de Jenin se quedaban sin víveres ni municiones. Uno se figura que la inteligencia del Departamento de Estado estaría en condiciones de calcular esto. Un funcionario del Pentágono expresó lo más obvio. El itinerario de Powell, como él mismo dijo, estaba diseñado para darle más tiempo a Sharon. Otro funcionario del Departamento de Estado agregó: los israelíes no prestan mucho oído a lo que decimos, pero sí observan lo que hacemos, y lo que hacemos es darles más tiempo para que se replieguen. Cuando terminaran su trabajo, arrasar el campamento de refugiados de Jenin, destruir gran parte de la antigua población de Nablus y acabar con la infraestructura institucional y cultural de la vida palestina en Ramallah, con la sevicia que ha caracterizado durante tantos años a las FDI. En diciembre de 2002, la Asamblea General de Naciones Unidas se reunió para ratificar la oposición casi universal a la efectiva anexión de Jerusalén por parte de Israel, en desafío a resoluciones del Consejo de Seguridad que se remontaba hasta 1968, apoyadas en ese entonces por Estados Unidos. Ahora, por vez primera, el país votaba en contra de la resolución, con lo que invirtió oficialmente su tradicional posición sobre el Estado legal de Jerusalén. A Estados Unidos se unieron Israel, varias dependencias insulares del Pacífico y Costa Rica. Si iba en serio, este giro total elimina casi de plano la posibilidad de un acuerdo político. La administración Bush dio otro espaldarazo a la violencia con su voto negativo a una resolución que buscaba una gestión internacional para frenar el deterioro de la situación entre Israel y los palestinos, cancelar todas las medidas tomadas sobre el terreno desde que comenzó la última racha de violencia en septiembre del 2000 y presionar a favor de un acuerdo de paz, aprobada por 160 contra 4 con Estados Unidos acompañado de Israel, Micronesia y las Islas Marshall. Siguiendo la pauta tradicional, nada de esto fue noticia en Estados Unidos. Bush también declaró que el architerrorista Sharon era un hombre de paz y exigió reemplazar a Arafat por primer ministro dispuesto a cumplir las imposiciones de Estados Unidos e Israel, aunque a diferencia de Arafat no goce de la simpatía popular, todo lo cual redunda en una mayor ilustración de la visión democrática del presidente. Unas notas citadas por John Dowell y Charles Radin en Boston Globe 9 de abril de 2002. Haaretz Jerusalem Post 4 de diciembre de 2003 sobre la votación informaron la AP y la AFP el 3 de diciembre del 2003. En febrero de 2003, Bush manifestó lo que The New York Times llamó sus primeros comentarios significativos sobre el conflicto palestino-israelí en 8 meses. En un discurso ante el American Enterprise Institute de extrema derecha, el discurso fue vacuo en su mayor parte, pero contenía en efecto un comentario significativo. Bush dijo indirectamente que Israel podía proseguir con sus programas de asentamientos y desarrollo en los territorios ocupados. Dio su respaldo bajo la afirmación de que cuando se dé un progreso hacia la paz, la actividad colonizadora en los territorios ocupados debe terminar, lo cual implica que puede continuar hasta que Estados Unidos determine en forma unilateral, como siempre, que se ha progresado otra vez. Un comentario significativo de Bush da un vuelco total a la política oficial del gobierno. Anteriormente, los programas de asentamientos se consideraban ilegales o cuando menos desfavorables. Ahora se permiten de modo implícito en defensa de la administración. Se podría decir que ha puesto en concordancia la doctrina oficial con la casi invariable práctica. Los valores imperantes se suelen expresar de forma implícita, como en el primer aniversario del S-11
cuando el presidente aprovechó la ocasión para otorgar $200 millones en fondos adicionales al rico país de Israel. En tanto rechazaba 130 millones de ayuda suplementaria de emergencia para Afganistán. Y no solo en Estados Unidos, así el exministro de Asuntos Exteriores británico Lord Douglas Hurd escribía que dos problemas por resolverse atormentaban al Medio Oriente: el peligro de Saddam Hussein y la inseguridad de Israel. La inseguridad de los palestinos a 36 años de la ocupación militar no es un problema por resolverse, de hecho aún se menciona. Unas notas: James Bernard en New York Times, 17 de marzo de 2003. Elizabeth Bumiller en New York Times, 27 de febrero del 2003. John Donnelly en Boston Globe, 11 de septiembre del 2002. Las medidas que torpedean las perspectivas de un arreglo diplomático pacífico se justifican constantemente como una respuesta al terrorismo palestino, que ciertamente se incrementó, incluyendo crímenes horribles contra civiles israelíes durante la intifada de Al-Aqsa, que estalló a finales de septiembre del año 2000. La intifada también sacó a la luz los importantes cambios que se venían dando dentro de Israel. La autoridad ejercida por los militares israelíes había llegado a tal punto que el corresponsal militar Ben Caspi describía al país no como un estado con un ejército, sino un ejército con un estado. El análisis de Capit se corrobora en lo básico y profundiza en lo histórico en el examen que otro corresponsal militar, Reuben Pedatzur, hace de la cultura del poder y la consecuente elección de la alternativa militar, sobre las vías pacíficas que caracterizan a Israel desde su fundación. En su reseña de un libro del historiador militar Muti Golani, Pedatzur escribe que Golani acierta desde luego con su valiente negación del sacrosanto carácter de Israel, según el cual Israel siempre ha aspirado a la paz mientras que sus vecinos se han rehusado firmemente a seguir la senda de la paz, optando en cambio por el camino de la guerra. Los hechos difieren marcadamente de esto, afirman ambos. Una razón clave es la institucionalización del poder y su traspaso total a manos de los estamentos político y militar. El alto mando militar interviene en el debate político y diplomático, amenazando a veces con la fuerza y, de hecho, formulando políticas hasta un punto jamás visto en ninguna otra sociedad democrática. Unas notas: Douglas Hurd en Financial Times, 3 de diciembre del 2002. Ben Caspi, 2 años de intifada en hebreo, primera parte en Maravis, 6 de septiembre del 2002. Guiada por esta cultura militar, la dirigencia político-militar de Israel recurre a tretas de intimidación en cuestiones de seguridad, generando ansiedad con el fin de movilizar a la sociedad israelí y desviar los ojos del público de problemas nacionales tales como la deteriorada situación económica y la creciente tasa de desempleo. David Ben-Gurión, padre fundador de Israel, instituyó esta fórmula bastante conocida en otras partes, incluso en Estados Unidos, en los tempranos días de esa nación, y la intimidación fue empleada en las siguientes décadas hasta el presente. El autor y el reseñador se unen a otros comentaristas de Israel en la advertencia sobre el grave peligro de la generación de consenso, según el cual, dadas las circunstancias de Israel, las consideraciones democráticas son un lujo, un consenso con visos de fascismo. Las observaciones de Caspi tuvieron origen en el inmenso desdén que los mandos militares mostraron por las órdenes del gobierno civil en los primeros meses de la intifada, actitud digna de notar especialmente porque el primer ministro había sido jefe del Estado Mayor y había otros funcionarios civiles que venían también de las altas jerarquías castrenses. Al igual que otros poderosos aparatos militares enfrentados a adversarios poco menos que indefensos, las FDI recurrieron a la violencia extrema. Cuando el jefe de inteligencia militar solicitó una investigación sobre cuántas balas dispararon las FDI
Desde el comienzo de las hostilidades, él y otros generales quedaron sorprendidos de saber que en los primeros días de la Antifada las FDI habían disparado 1 millón de balas y otros proyectiles, una bala por cada niño. Comentaba indignado un oficial del alto mando. Fuentes militares confirmaron la noticia sobre un incidente en que en solo un disparo echó al aire para mostrarle cómo era la realidad a un observador europeo. Provocó 2 horas continuas de fuego intenso por parte de las tropas y tanques de Israel. Una nota, Reuven Pedatzur en Haaretz 12 de mayo de 2003, en una reseña del libro de Moti Golani, Las guerras no suceden porque sí, en hebreo, Modan 2003. Según cuentas de las FDI, la proporción de bajas mortales palestinas frente a las de Israel fue casi de 20 a 1 en el primer mes de la Antifada. 75 palestinos, 4 israelíes en áreas bajo ocupación militar y con una resistencia que escasamente pasaba de las piedras. La unidad de bulldozers del ejército, suministrados por Estados Unidos, entró también en acción para destruir viviendas, cultivos, olivares y arboledas a diestra y siniestra, en cumplimiento de políticas que han hecho de Israel un sinónimo de bulldozer. Como escribía un corresponsal consternado, y han trocado el ideal de los fundadores de hacer florecer el desierto. Desde el comienzo Israel empleó helicópteros militares estadounidenses para atacar blancos civiles, matando e hiriendo a decenas de personas. Clinton no tardó en responder con la mayor venta de helicópteros militares en una década. No había limitaciones para su uso, informaba el Pentágono a los periodistas. Los hechos de inmediato conocimiento publicó no fueron noticia en Estados Unidos. Israel no hacía nada nuevo. En la Guerra del Golfo de 1991, las fuerzas estadounidenses gozaban de una superioridad militar tan aplastante que las tropas se dieron el lujo de entrar en Irak detrás de araos enganchados a tanques y excavadoras que nivelaban las trincheras del desierto para sepultar vivos a los soldados iraquíes, en una táctica sin precedentes, según el reportero Patrick Sloyan. Ni un solo americano murió en ese ataque en el que fue imposible el conteo de cadáveres iraquíes. Tal parece que las víctimas fueron principalmente reclutas, campesinos, chutas y kurdos, víctimas miserables de Saddam Hussein, que se escondían en hoyos en la arena o corrían para salvar su vida. La noticia despertó muy poco interés o comentarios. Caspic en Maravik, 6 de septiembre de 2002, Doron Rosenblum de Haaretz, 26 de septiembre de 2002. Semejantes matanzas no solo son cosa de rutina cuando hay una enorme disparidad de fuerzas, sino que con frecuencia son ensalzadas por los perpetradores. Para dar un ejemplo concerniente al miembro no musulmán del eje del mal, digamos que es poco probable que los norcoreanos hayan olvidado la demostración práctica del poderío aéreo para todos los comunistas del mundo y especialmente para los de Corea del Norte, que se llevó a cabo en mayo de 1953, un mes antes del armisticio y de la que dio noticia entusiasmada un estudio de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Como ya no quedaban blancos en el paisaje totalmente arrasado, se envía a los bombarderos a destruir los diques de irrigación que facilitaban el 75% de los suministros racionados de arroz de Corea del Norte. El occidente difícilmente puede concebir el terrible significado que para el asiático tiene la pérdida de este alimento básico, inanición y una muerte lenta. Continúa la narración oficial que relata crímenes como los que en Nuremberg produjeron penas de muerte. Uno se pregunta si recuerdos como ese no están en el trasfondo cuando la dirigencia norcoreana juega al más gallina con la bomba atómica. Es importante tener conciencia de lo rutinarias que son esas prácticas y por lo tanto de lo probable que es que se repitan, a menos que se impidan desde el interior de los estados poderosos. Podemos contemplar horrorizados las ruinas de Grozny
y si la memoria histórica es permitida recordar la devastación que dejaron los bombardeos de saturación de Estados Unidos en Indochina. Hay unas notas. Patrick Sloyan en Newsday, 12 de septiembre de 1991. Air University Quality Review 6 número 4 invierno de 1953 al 54. Para citas más extensas y un mayor análisis vea My Towards a New Cold War, Pantheon 1982, New Press 2003, páginas 112 y 113. La venganza respecta pocos límites cuando los privilegiados y poderosos padecen la clase de terror que ellos suelen impartir a sus víctimas. Así, para dar un ejemplo de épocas más tempranas, cuando hace 150 años hubo una matanza de súbditos británicos durante una rebelión en la India ocupada, el motín de la India en el éxito imperial, la respuesta británica fue feroz, un cuadro espantoso y cruento que dejó ver lo peor del hombre. Escribía Nehru desde la cárcel durante la Segunda Guerra Mundial, citando fuentes británicas e indias vetadas estas por los antiguos soberanos. Una reciente historia académica da cuenta de la práctica común de ataques gratuitos contra aldeanos pasivos e indios inermes y hasta contra sirvientes leales, asesinatos brutales de amotinados, capturados, aldeas enteras incendiadas por el delito de la proximidad al escenario de las reales o supuestas atrocidades de los indios, cuando una terrible ferocidad racial estalló e inspiró la venganza de los británicos. En otras se habla de cómo decenas de miles de soldados y guerrilleros de las aldeas fueron colgados, fusilados o reventados a boca de cañón, lo cual produjo un pronunciado descenso de la población en varias regiones. Una muestra del tono imperante es el consejo de John Nichols, el héroe Delhi, hombre de honra y cristiano declarado, según admiradores suyos de la época, dio en mayo de 1857: presentemos un proyecto de ley para desollar vivos, empalar o quemar en la hoguera a los asesinos de las mujeres y niños de Delhi. La idea de simplemente colgar a los perpetradores de semejantes atrocidades es una locura. Entre las atrocidades de que hablaban estaban las que se denunciaban en los relatos detallados pero imaginarios de otros rectos cristianos que en venganza cometieron atrocidades incalificables. Unas notas. Howard Nehru, The Discovery of India, Asia Publishing House, 1961. Stanley Wolper, A New History of India, Oxford, 1993. C.A. Bailey, The New Cambridge History of India, Cambridge, 1988. Jan Benny de Chins. O.P. Umar Wars, Harcon Brace, Hovanish, 1975. Estos fueron los antecedentes inmediatos del clásico ensayo de Mill sobre la intervención humanitaria, véase capítulo 2. Nota 73, Mark Curtis Web of the Seed, capítulo 15, Caspin en Maria, 6 de septiembre del 2002. Seguimos. Las duras enseñanzas que dejó la Segunda Guerra Mundial calaron tan hondo que en la década de 1950 murieron en Kenia unas 150,000 personas durante la represión por parte de Gran Bretaña de un alzamiento anticolonial, en una campaña librada a fuerza de espantosas atrocidades y terror, pero como siempre guiada por los más nobles ideales. El gobernador británico había explicado en 1946 al pueblo de Kenia que Gran Bretaña controlaba su tierra y sus recursos por cuestión de derecho, resultado de sucesos históricos que reflejan la gloria suma de nuestros padres y abuelos. Si la mayor parte de las riquezas del país está hoy en día en nuestras manos, esto se debe a que esta tierra que hicimos en nuestra tierra por el derecho del logro alcanzado, y los africanos sencillamente tendrán que aprender a vivir
en un mundo que nosotros hemos construido siguiendo los impulsos humanitarios de finales del siglo XIX y del siglo XX. La historia está repleta de antecedentes de lo que vemos hoy día tras día, si bien lo que está en juego es cada vez más sobrecogedor, al igual que los mecanismos de destrucción disponibles. Los altos mandos de Israel no solo se valen de la doctrina militar corriente entre quienes ostentan la supremacía absoluta de las fuerzas, sino también de su propia experiencia, cuando en octubre del año 2000 dieron la orden de emplear violencia en gran escala para aplastar a los palestinos con un cruel castigo colectivo. Quizás no previeron que las tácticas iban a incitar la venganza sangrienta de las víctimas. Eso no había pasado cuando el primer ministro Rabin envió a sus tropas a que aplastaran a las gentes de los territorios, rompiéndoles los huesos, golpeándolas, torturándolas y humillándolas durante la primera intifada 10 años atrás. Aquella vez las tácticas habían resultado en gran parte tal como en el pasado. En diciembre de 1982, tras un arranque de terror y atrocidades cometidas por colonos y las FDI en los territorios que indignó hasta los halcones de Israel, un eminente especialista israelí en temas militares advirtió sobre los peligros que acechan a la sociedad de Israel cuando unos 750.000 jóvenes que han prestado servicio militar saben que la tarea del ejército río es defender al Estado en el campo de batalla contra un ejército foráneo, sino pisotear los derechos de personas inocentes por el simple hecho de ser Araboshim, que habitan los territorios que Dios nos prometió. Moshe Dayan había formulado la idea básica en los primeros años de la ocupación. Israel debería informar a los palestinos de los territorios que no tenemos ninguna solución. Ustedes seguirán viviendo como perros, el que quiera se puede marchar y ya veremos a dónde nos lleva este proceso. Pero los palestinos siguieron siendo Samirín, que aguantaban casi sin desquitarse. La segunda intifada fue distinta. Esta vez las órdenes de aplastar a los palestinos sin clemencia y enseñarles a no levantar la cabeza intensificaron el ciclo de violencia, el cual se desbordó hasta el propio Israel, que había perdido la considerable inmunidad a retaliaciones provenientes de los territorios de que había disfrutado por más de 3 décadas de ocupación militar. Reiterando las preocupaciones de 20 años atrás, un editorial del principal diario de Israel concluyó que 2,5 años de lucha intensa contra el terrorismo palestino han convertido a las fuerzas de defensa de Israel en un ejército obstinado e inhumano, concentrado en su misión gracias a la indiferencia por las consecuencias de sus actos. Las FDI, que inculcaron en generaciones de soldados el mito de la pureza de las armas y educaron a sus comandantes en la idea de soldado ético, deliberadamente que toma arduas decisiones mientras sopesa consideraciones humanitarias. Se están convirtiendo en una máquina de matar cuya eficacia causa asombro pero también escándalo. Unas notas. Sobre los métodos de la primera intifada, véase Norman Frankenstein, The Rise and Fall of Palestine, Minnesota, 1996. Véase también My Fetus Trials, capítulo 8, para relatos personales y fuentes de Israel bastante ampliadas, estas últimas en Necessary Illusions, apéndice 4. En forma más general, véase Zachary Lockman y Yul Beining, editores Intifada South en 1989, Yorami Peri en Dabar, 10 de diciembre de 1982, Araushin en el Argo Judío es algo así como los despectivos niggers negros o felfes judíos del inglés Moshe Dayan en una discusión interna del gobierno citada por Yoshi Beilin en Meiro Shei Iu en hebreo Reviving 1985.
Seguimos, a medida que la medida que la proporción entre las bajas mortales palestinas e israelíes bajaba de 20-1 hasta cerca de 3-1, las actitudes en Estados Unidos iban pasando de la ceguera o el apoyo a las atrocidades a la indignación absoluta por las atrocidades cometidas contra sus inocentes apadrinados, y ciertamente que eran indignantes. La visión selectiva, sin embargo, habla por sí sola, máxime si se piensa en lo arraigado que está en la cultura y la historia de los conquistadores. Unas notas, editorial del diario Haaretz, 16 de marzo de 2003. La conclusión no debe sorprender a quienes han venido leyendo los informes de sus corresponsables, especialmente de los de Gideon Levy y Amira Haas. Terrorismo y justicia, algunas verdades útiles. Para un tema tan polémico como el que ahora abordaremos, tal vez sea buena idea comenzar con algunas verdades sencillas. La primera es que las acciones se evalúan según el abanico de posibles consecuencias. La segunda es el principio de universalidad. Nos medimos con los mismos criterios con que medimos a los demás, cuando no más severos, fuera de ser simples verdades trilladas. Estos principios son también el fundamento de la teoría de la guerra justa, al menos de cualquier versión suya que merezca ser tomada en serio. Las verdades plantean una pregunta empírica, se las acepta, una investigación revelará, creo yo, que se les rechaza casi sin excepción. Quizás valga la pena discurrir un poco sobre la primera verdad. Las consecuencias reales de una acción pueden tener mucho peso, pero no inciden en la valoración ética de esa acción. Nadie celebra que Khrushchev lograra emplear misiles nucleares en Cuba, porque al hacerlo no causó una guerra atómica, ni condena a los alarmistas que alertaron sobre el peligro. Ni aplaudimos el amado caudillo de Corea del Norte por desarrollar armas nucleares y suministrar tecnología balística a Pakistán. O acusamos a quienes advierten sobre las posibles consecuencias porque éstas no se han dado. Al apologista de la violencia de Estado que asumiera esas posiciones se le tildaría de monstruo moral o de lunático. Eso es evidente hasta que nos toca medirnos con los mismos criterios. Entonces la postura del lunático o del monstruo moral se considera de mucho honor y como no, obligatoria, y la fidelidad a las verdades evidentes se condena con horror. Sin embargo, aceptémoslas por lo que son, verdades evidentes, y ahora pensemos en unos cuantos casos cruciales a las que ellas se aplican. Verdades y terror. Tomemos por ejemplo la AS-11. Muchos alegan que con los ataques terroristas todo cambió drásticamente y que el mundo entró en una nueva y pavorosa era del terror. Como reza el título de una antología de ensayos de académicos de la Universidad de Yale y otros, también son muchos los que creen que el término terror es muy difícil de definir. Podemos preguntarnos qué tiene de particularmente oscuro el concepto de terror. Hay definiciones oficiales del gobierno de Estados Unidos que se ajustan al criterio de claridad de otros usos que no se consideran difíciles. Un manual del Ejército de Estados Unidos definió al terrorismo como el empleo premeditado de violencia o amenazas de violencia para lograr objetivos de naturaleza política, religiosa o ideológica. Mediante la intimidación, la coerción o la siembra del miedo, el Código Oficial de Estados Unidos daba una definición más compleja, básicamente dentro de las mismas líneas. La definición del gobierno británico es parecida. Terrorismo es el empleo o amenaza de acciones de carácter violento, destructivo o perturbador, y se dirige a influir sobre el gobierno o intimidar al público con el propósito de impulsar una causa política, religiosa e ideológica. Estas definiciones parecen bastante claras, se aproximan satisfactoriamente al uso común
y se consideran suficientes cuando se trata del terrorismo de los enemigos. Una nota. Stroke Talbot y Nayan Chandal, edición de Chand, edición de Age of Terror Basic Books 2001. Terrorismo y justicia, algunas verdades útiles. Bueno, dice aquí que con el propósito de impulsar una causa política, religiosa o ideológica, estas definiciones parecen bastante claras, se aproximan satisfactoriamente al uso común y se consideran suficientes cuando se trata del terrorismo de los enemigos. Las definiciones oficiales estadounidenses son las que he venido empleando en mis escritos sobre el tema desde que la administración Reagan subió al poder en 1981 y declaró que un punto central de su política exterior sería la guerra contra el terror. El apoyo en estas definiciones se acomoda muy bien a nuestros propósitos, puesto que fueron formuladas cuando se declaró la primera guerra contra el terror. Pero casi nadie las utiliza y han quedado abolidas sin otra definición razonable que ocupe su lugar. Los motivos no parecen oscuros. Las definiciones oficiales de terrorismo son prácticamente idénticas a las de contraterrorismo, llamado a veces conflicto de baja intensidad o contrainsurgencia, pero el contraterrorismo es una política oficial de Estados Unidos y sería inadmisible desde luego decir que Estados Unidos se dedica oficialmente al terrorismo. El país no es ni mucho menos el único en obrar así. Los estados suelen llamar contraterrorismo al terrorismo propio. Así sean los peores genocidas, por ejemplo los nazis, ellos decían defender a los pueblos y gobiernos legítimos de la Europa ocupada contra los partisanos que eran terroristas apoyados desde el exterior. Unas notas. Para las definiciones de Estados Unidos, véase My International Terrorism, Image and Reality, en Alexander George Edith, Western State Terrorism. La definición británica citada por Curtis en Web of the Kai, página 93, sobre la reformulación de las definiciones oficiales, véase Scott Atran en Science 299, 7 de marzo de 2003. Atran observa que las definiciones corregidas todavía no hacen una distinción de principios entre terror, tal como lo define el Congreso de Estados Unidos, y la contrainsurgencia, tal como aparece en los manuales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, uno de los eternos problemas cuando se trata de definir la palabra terror en términos doctrinales aceptables. Eso no era del todo falso. Hasta la más insigne propaganda rara vez es falsa. Los partisanos ciertamente recibían órdenes de Londres y si hacían terrorismo, los militares estadounidenses entendían en cierto grado el parecer de los nazis. Su doctrina contrainsurgente se inspiró en manuales nazis analizados con simpatía bajo la asesoría de oficiales de la Wehrmacht. Esta práctica común da pie a la tesis convencional de que el terror es el arma de los débiles. Ello es verdad, por definición, si el término terror se restringe al terrorismo de ellos. No obstante, si se quita esta contrapisa doctrinal, descubrimos que, como casi todas las armas, el terror es primordialmente un arma de los poderosos. Otro problema de las definiciones oficiales del término terror es que de ellas se sigue que Estados Unidos es uno de los principales países terroristas. Eso en sí no suscita discusiones, al menos entre quienes creemos que deberíamos prestar un poco de atención a instituciones tales como la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o la Academia establecida y queda revelado con toda claridad en casos como los de Nicaragua y Cuba. Pero esa conclusión tampoco se admite, de modo que quedamos sin una definición razonable de terrorismo, a menos que decidamos romper filas y emplear las definiciones oficiales
que se abandonaron por sus inadmisibles consecuencias. Las definiciones oficiales no resuelven con precisión todas las dudas. Por ejemplo, no diferencian de manera tajante el terrorismo internacional de la agresión o el terror de la resistencia. Los orígenes de estas cuestiones son muy interesantes y atañen directamente a la redeclarada guerra contra el terror y los titulares de la actualidad. Tomemos la distinción entre terror y resistencia. Surge una duda sobre la legitimidad de las acciones para obtener el derecho a la autodeterminación, la libertad y la independencia tal como se desprenden de la Corte de Naciones Unidas por parte de personas privadas de ese derecho por la fuerza. En particular los pueblos sometidos por regímenes coloniales y racistas o por una ocupación foránea. ¿Esas acciones caen bajo terror o bajo resistencia? Las palabras citadas vienen de la más vigorosa condena del crimen del terrorismo emitida por la Asamblea General de la ONU, que añadía que nada en la presente resolución puede menoscabar en modo alguno el derecho así definido. La resolución se adoptó en diciembre de 1987, justo cuando el terrorismo internacional, aceptado oficialmente, alcanzaba su punto más alto. Es importante, obviamente, la votación fue de 153-2, con la sola abstención de Honduras, lo que la hace aún más importante. Unas notas. My Clean of Instruments of Statecraft, capítulo 3. Los dos países que votaron en contra de la resolución fueron los de siempre. El motivo, explicaron en la sesión de la ONU, era el párrafo que acabamos de citar. Se sobreentendía que la expresión regímenes coloniales y racistas se refería a su aliada, la Sudáfrica del apartheid. Evidentemente Estados Unidos e Israel no podían convalidar la resistencia al régimen de apartheid, mayormente cuando la acaudillada al Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela, uno de los más notorios grupos terroristas, como decidió Washington por esos días. La otra expresión, ocupación foránea, seguramente se refería a la ocupación militar por parte de Israel, la cual cumplía entonces 20 años. Era claro que en ese caso tampoco se podía aprobar la resistencia. Estados Unidos e Israel fueron los únicos países del mundo que negaron que esas acciones pudieron ser resistencia legítima y las declararon actos de terrorismo. La posición de ambas naciones se proyecta por fuera de los terroristas ocupados. Hay una nota resolución 42/159 de la ONU, 7 de diciembre de 1987, el Departamento de Estado señala 1987 como el año de máximo terrorismo. Por ejemplo, Estados Unidos e Israel consideran que Hezbollah es una de las principales organizaciones terroristas del planeta. No por atentados terroristas, que son ciertos, sino porque se formó para resistirse a la ocupación israelí del sur del Líbano y logró expulsar a los invasores después de 2 décadas de desacato a las órdenes de retirada del Consejo de Seguridad. Estados Unidos llega al colmo de llamar a las personas terroristas si se resisten a la agresión directa suya, los subvietnamitas, por ejemplo, o los iraquíes últimamente. El público no sabe nada de esa importante condena de la ONU al que Reagan llamaba el nefasto azote del terrorismo, ni de su suerte en virtud del doble veto del costumbre. Para enterarse de estos asuntos uno tiene que adentrarse en territorio prohibido, los archivos históricos y documentales o la literatura crítica marginada. A pesar de las ambigüedades y de la profunda brecha entre Estados Unidos, Israel y el mundo, las definiciones oficiales estadounidenses del término terror parecen ser bastante adecuadas para nuestros propósitos. Volvamos a la creencia de que el S-11 marcó un cambio abrupto en el curso de la historia. Nos parece dudoso, sin embargo, ese día si ocurrió algo drásticamente nuevo y diferente.
El blanco no fue Cuba, Nicaragua, el Líbano o Chechenia, ninguna otra de las tradicionales víctimas del terrorismo internacional, sino un Estado con el poder inmenso de determinar el futuro. Por vez primera, un ataque contra los países ricos y poderosos tenía éxito en una escala que tristemente no se desconoce en sus dominios tradicionales, aparte del horror ante ese crimen contra la humanidad y la compasión por las víctimas. Los observadores excluidos de las jerarquías privilegiadas de Occidente a menudo respondieron a las atrocidades del S-11 con un bienvenido al club, particularmente en Latinoamérica, donde no es fácil olvidar la plaga de violencia y represión que se extendió por la región a partir de la década de 1960 ni sus raíces. Una nota: para una notable ilustración atinente al caso de Vietnam, véase la página 274. Sobre Irak, véase al corresponsal en el Medio Oriente de la ABC Charles Glaze en London Review of Books, 17 de abril de 2003. La plaga en parte se puede rastrear hasta la decisión del gobierno de Kennedy en 1962 de cambiar la misión de las fuerzas militares de América Latina. Al pasar de la defensa hemisférica a la seguridad nacional, el resultado fue un viraje de la tolerancia de la rapacidad y crueldad de los militares latinoamericanos a la complicidad directa, con sus crímenes en el respaldo a los métodos de los escuadrones de exterminio de Heinrich Himmler, según palabras de Charles Machlin, jefe de contrainsurgencia y planificación de defensa nacional de Estados Unidos entre 1961 y 1966. La percepción de las víctimas es parecida. Silva demuestra un caso de excepcional relevancia en la actualidad. El muy respetado presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, Alfredo Vázquez Carrizosa, escribe que la administración Kennedy hizo grandes esfuerzos por transformar a nuestros ejércitos regulares en brigadas de contrainsurgencia al aceptar la nueva estrategia de los escuadrones de la muerte. Introducir lo que en Latinoamérica se conoce como la doctrina de la seguridad nacional, no de defensa contra un enemigo externo, sino con el fin de convertir a los estamentos militares en los amos del juego con derecho a combatir contra el enemigo interno. El derecho a atacar y exterminar trabajadores sociales, sindicalistas, hombres y mujeres que no son partidarios del sistema y son sospechosos de ser agitadores comunistas, es decir, cualquier persona, incluyendo activistas de derechos humanos como yo mismo. Los grandes esfuerzos a los que se refiere coinciden con la fatídica decisión de 1962, unas notas Charles Machlin en Los Angeles Times de 18 de marzo de 1982, Columbia Update, número 4 de diciembre de 1989, véase My Deterring Democracy, página 130 y siguientes, véase atrás las páginas 134 a las 136. En ese año, Kennedy envió una misión de las Fuerzas Especiales a Colombia, encabezada por el general William Yarborough. Este recomendó actividades paramilitares de sabotaje y terroristas contra reconocidos defensores del comunismo para ser ejecutados ahora mismo. Si tenemos el aparato idóneo ya instalado, tenemos pues para qué andarnos comunicaciones secretas. En la doctrina de contrainsurgencia, la expresión reconocidos defensores del comunismo abarca la categoría de los sospechosos de ser agitadores comunistas, que menciona Vázquez Carrizosa. Lo que saben muy bien los latinoamericanos, como también saben los que las principales víctimas son los pobres y oprimidos que osan alzar la frente. La doctrina de seguridad nacional arribó a Centroamérica en la década de 1980. El Salvador se convirtió en el principal receptor de ayuda militar de Estados Unidos y el terrorismo de Estado alcanzó su cúspide más atroz, cuando el Congreso obstaculizó la ayuda y el adiestramiento militar directos con la imposición de condiciones de derechos humanos, como en Guatemala después de las atrocidades al por mayor del gobierno,
La tarea fue asumida por sustitutos. Las víctimas no olvidan fácilmente, aunque entre los poderosos estos crímenes se someten a la ilusión ritual de los hechos inadmisibles. Así, un artículo de primera página en la prensa nacional advierte que la amenaza de Al Qaeda va en ascenso al pasar de los objetivos bien protegidos a los llamados objetivos vulnerables. La noticia debería acordarnos al instante las instrucciones oficiales de Washington a sus tropas apadrinadas de que atacaran objetos vulnerables en Nicaragua. Justo las más altas autoridades internacionales le ordenaron a dar fin a la guerra terrorista, así como de la reacción ante dichas órdenes, que atacar los objetivos vulnerables, sea bueno o malo, terrorismo o una causa noble, depende de quien sea el ejecutor. La práctica es corriente y nada problemática cuando se tildan de irrelevantes las verdades trilladas a los hechos indeseados, desaparecen eficientemente. Y unas notas: Mike Clinton Instruments of Statecraft 222, Raymond Bonner en New York Times, 28 de octubre de 2002.